equivalente de expresiones. Equivalente de expresiones se llama esta regla. En esta regla lo que hacemos es comparar verso con verso. Agarrar un verso de otro libro, ¿verdad? Y de otro libro y compararlos si son equivalentes. Si hay una analogía, ¿verdad? Entre dos textos separados, con similar palabras, frases o raíces de letras. ¿Ok? Solo vamos a ver eso. ¿De los textos similares? Sí, es una analogía entre dos separados textos, ¿verdad? Que son similares en frases, en palabras o en la raíz de la palabra. Dice lo mismo, pero diferente. Es diferente. Okay. Vamos a ver esta parte, ¿ok? Ok. ¿Comparamos algunas? Ok, comparemos. Vamos a ver aquí, hacerlo más claro para que no se nos vaya a confundir. ¿Alguien me va a leer 1 Samuel 1:10? Y alguien me va a leer Jueces 13:5. ¿Ok? So, despacito vamos a ir viendo esto. Estamos corriendo. ¿Lo tenemos? ¿Quién me lee 1 Samuel 1:10? Samuel 1:10, David. Ajá. Ella, con amargura de alma, oró a Yahweh y lloró abundantemente. ¿Este es 1 Samuel? Primera de Samuel 1:10. Seguí un poquito más. E hizo voto diciendo: Yahweh, Seboat, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. No pasará navaja sobre su cabeza. Okay. Vayamos a Jueces 3:5, ¿qué dice? 13:5. ¿Qué dice? Pues ya has concebido y darás a luz un hijo, sobre cuya cabeza no pasará y no ha de pasar navaja, por cuanto el niño será nacido para Elohim. Será nazareo. Para Elohim de Dios. Ok. Si uso las dos frases, uso los dos textos, yo concluyo que Samuel también es ¿qué? Nazareo. No dice el texto que es nazareo. En ninguna parte de la Torá dice que Samuel era nazareo, pero por la frase no tocará navaja a su cabeza y usando el texto de Jueces sobre Sansón, que tampoco y era nazareo, llega a la conclusión que los dos son ¿qué? Ahí está. Esa es la forma en que voy a comenzar a entender frases con frases, ir explicando. La razón que esta frase está aquí no la entiendo solita, pero encuentro otra frase en otra parte que tiene la misma, quizás me da luz de este pasaje. Se llama equivalencia o Ketzerah Shabbat, o equivalencia de expresiones. Lo vamos a ver de otra forma un poquito más complicada, ¿okay? Vamos a ver cómo se ponen dos textos contra dos textos, usando para llegar a un concepto. ¿Okay? No tiene que ser solamente un texto con un texto, pero dos textos con dos textos para llegar a una conclusión. ¿Okay? Veamos. Vamos a ir, este es el Brit Hadasha, ¿verdad? En el segundo pacto. Vamos a leer Hebreos 3. 6 al 4. Hebreos 3, 6. Hebreos 3, perdón.
Hebreos 3:6. Arameo, perdónenme. 3:6. ¿Qué dice? Pero el Masías como hijo sobre su Beí, y esta casa somos nosotros, si hasta el fin nos mantenemos tomados con confianza del acabo de su congregación. Ok. Léelo allá para que todos entiendan bien en español ahí. Dice, Mashiach, en cambio, está en su casa, En su casa. como el hijo, y nosotros somos, como se dice, Cristo, en cambio, está en su casa, como el hijo, y nosotros somos la gente de su casa. Ok. ¿Qué dice Hebreos 4:13? Y no hay nada creado que se oculte de su presencia, sino que todas las cosas están desnudas y manifiestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es el Hebreos 4:13, ¿verdad? Ahora lo comparamos con Salmos 95:7 al 11. Al 11. Salmos 95:7 al 11. Porque Él es nuestro Elohim y nosotros pueblo suyo y ovejas de su prado. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón para provocarlo como el Meriab o el Meribá, y como el día de Mashá en el desierto, donde sus padres me tentaron, me provocaron aunque veían mis obras. Por 40 años estuve disgustado con esa generación y dije, son pueblo que hierran en su corazón y no han conocido mis caminos. Por lo que juré a mi ira, no entrarán en mi Menahú, o Menuhá. So, cuando leemos los dos versos, o los versos de Hebreos 3:6 y 4:13 comparado con Salmos 95:7 al 11, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo equivalente ahí? Él es la casa, nosotros somos la gente. Somos ovejas de su prado. Hay una equivalencia ahí. ¿Qué más? No hay nada oculto hacia él. Y ahí hay un salmo que dice, me doy cuenta de todo. Entonces puedes ver ahí lo equivalente del asunto. ¿Qué es lo que nos está oculto? ¿Qué es lo que aparece en las transgresiones? Ok, veamos otra manera, quizás este sea un poquito más fácil. Hebreos 3:7 al 11. Hebreos 3:7 al 11. Ahora bien, si la perfección hubiera sido por medio del sacerdocio levítico, por el cual se decretó la Torá al pueblo, ¿qué necesidad había de que se levantara otro Cohen en semejanza del Malquí Sedec? Entonces él hubiera dicho que sería a la semejanza de Aarón. Hasta el 11. 7:11. 7 hasta el 11, ¿eso es todo? Es Hebreos 3, del 7 al 11. Hebreos 3. Oh, Hebreos 3. Sí. No, perdón. Por lo cual, como dice el Ruach HaKodesh, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones para provocarlo a ira como en Meribá. Como los provocadores lo hicieron en el día de Masá en el desierto, donde me pusieron a prueba los padres de ustedes, aun cuando habían visto mis obras.
Por 40 años fui provocado por esa generación y dije, este pueblo es de corazón extraviado y no ha conocido mis caminos, por lo cual juré en mi indignación, no entrarán en mi menujá. Ok. Ahora bien, Génesis 2:2. Y terminó Elohim en el día séptimo la obra que había hecho y descansó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ok. Y ahora leemos Hebreos 4:4. Ya se habló de este descanso a propósito del séptimo día, y Elohim descansó de todas obras el día séptimo. Increíblemente, usando aquí esta ley que es un poquito más difícil, esta regla, la palabra hoy significa en el hebreo literalmente día. Hoy, cuando dice hoy, está hablando de día. Pablo Shaul Catán usa estas frases para concluir que va a haber 6,000 años y va a seguir un descanso de Shabbat por el séptimo año, el séptimo día va a ser un Shabbat de 1,000 años. Esta es la forma en que él concluye esto, usando estas frases. Ok, ténganlo ahí, léanlo en casa una vez más porque es un poquito más difícil. Ok, Sí, rabino. ok. La palabra clave ahí es día, ¿no? Día, ajá, es la clave ahí, que hoy significa día. Veamos algo que se llama Binyah Abikhathon, que va así, se escribe B de burro, esta es la tercera regla, ¿verdad? B de burro y N de Nancy, Y-A-N, Binyah. La otra palabra es A-B, A-B, B de burro, ¿verdad? A-B. La tercera palabra es M-I-K-A-T-H-U-B, Bikathon. Ya, B de burro al final, ajá. Bikathon. Bikathon. Binyah Abikhathon Ejad. La última palabra es Ejad, E de elefante, C de Carlos, H-A-D de dedo. Ejad. A ver otra vez. Ejad, Así, a ver, E, elefante. C de Carlos, H-A-D de dedo. Ejad. Binyah Abikhathon Ejad. ¿No empieza con E? ¿Eso no empieza con E o la? ¿Cuál palabra? Ejad. Ok, sí. Sí. Binyah Abikhathon Ejad. Construyendo una familia, es lo que literalmente significa construyendo una familia de un solo texto. Construyendo una familia de un solo texto. Aquí va, listos, pues vamos a ver si podemos hacer esta parte, ¿ok? Vamos a leer, y tenemos que leerlo porque si no es la implicación de este pasaje que vamos a ver es la palabra sangre. Sangre va a estar en todas estas frases. Entonces, vamos a poder construir qué es la sangre usando todas estos textos singulares. ¿Ok? Veamos. Hebreos 9, del 11 al 22.
¿Rabino? Ajá. Pero el Mesías, que ya ha venido, vino a ser Cohen Gadol de los bienes del nuevo orden y entró en una más excelso y perfecto Mishkan, no hecho de manos y no de esta creación, y no entró con sangre de macho cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una vez para siempre en el Kadosh Kadoshim y obtuvo redención por los Olamim. Y si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos los purificaba en cuanto a la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, quien por el Ruach de los Olamim se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Elohim viviente. De esta manera, Él vino a ser el mediador de un Brit Hagadash y por su muerte vino a ser salvación de los que transgredieron el primer Brit, para que los que son llamados reciban la promesa de la herencia del Olam, porque donde hay un testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, puesto que el testamento solo es válido hasta después de la muerte y no tiene ninguna validez mientras el testador vive, por cuya razón ni aun el primer Brit fue establecido sin sangre, porque cuando Moshe había anunciado todos los preceptos al pueblo conforme a la Torá, tomó la sangre de un becerro y agua, lana escarlata e hisopo, y roció el rollo y también a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Elohim les ordenó. Y también roció con la sangre el Mishkan y todos los vasos que eran para uso del culto, porque todas las cosas según la Torá son purificadas por sangre, y sin derramamiento de sangre no se obtiene remisión. Ese sería el texto, ¿verdad? Aquí de esta parte. Ahora veamos. Vamos a Éxodos 24:8. Entonces Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo: he aquí la sangre del pacto que estableció Yahweh con ustedes con relación a todos estos mandamientos. Aquí usa la otra parte, ¿verdad? De Éxodo de la sangre. Ahí Hebreos da todo lo que era, lo que les hacían los animales. Ahora aquí Moshe está diciendo, está esa sangre para hacer un pacto. ¿Estamos claros ahorita? Estamos como construyendo. Esa es la forma de enseñar. Es decir, que si yo quiero enseñar sobre sangre, esta es la forma en que me llevaría si estuviera usando esta regla. Es usando texto con un texto, usando la palabra, la palabra en sí. Veamos. Tienen que van juntos, pues. Puedo usar como familia. Puedo usar estos versos y hacer solamente un pasaje. Concuerda, pues. Veamos, digamos aquí. Ahora vamos a Hebreos. Seguimos en el mismo plan de la sangre. Hebreos 9:20. ¿Qué dice? Esta es la sangre del pacto que Elohim les ordenó. Ok, esa es la sangre del pacto que les ordenó. Ahora vamos a Jeremías 31:31 al 34. Jeremías 31, rabino. 31 al 34. ¿Cómo? ¿Del 31 al 34? Sí, Jeremías 31, de 31 al 34.
Aquí está, pues leamos aquí, vamos a ver la familia completa. He aquí que vendrán días, dice Yahweh, cuando haré Brit Hagadash con la casa de Israel y con la Voy a casa hacer un de pacto. Voy a Judá. hacer un pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. ¿Y cómo hacer el pacto? O con la sangre. Con la sangre lo va a hacer el pacto. ¿Y esta sangre qué hace? Esta sangre limpia, hace y vuelve. ¿Y dónde viene eso? Bueno, lo hacían para limpiar para la carne en el mundo, en el tiempo del Mishkan, en el mundo del templo. Pero ahora va a ser un nuevo pacto, pero va a usar la misma parte, va a usar ¿qué? Sangre. ¿Seguí, mija? No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para hacerlos salir de Eretz, de Misraín, pacto que ellos invalidaron, y por eso los desprecié, dice Yahweh, sino que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh, pondré mi Torah en sus entrañas y la escribiré en su corazón. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ninguno volverá a enseñorear a su hermano ni a su prójimo diciendo, conoce a Yahweh, pues desde el menor hasta el mayor todos me conocerán, dice Yahweh, porque perdonaré la iniquidad de ellos y no recordaré más sus transgresiones. Ahora bien, esto es importante en esta llamada familia de sangre, porque está hablando de pacto. Y debes entender que dentro de las raíces hebreas o dentro del hebreísmo así, hay diferentes clases de pacto. Hay pacto de sangre, hay pacto de sal, hay un pacto de matrimonio, hay pacto de sandalias. Son 4 clases de pactos que hay. Pero el pacto que es para poder ser parte de la Torah de nuevo. Aquí dice, hay un pacto con vosotros. ¿Para qué? Para poner la Torah en vuestros corazones y en nuestras mentes. No podemos hacer Torah, no podemos alcanzar y hacer la instrucción si no ha habido un nuevo pacto entre nosotros y el Eterno. Y para que haya pacto, tiene que haber sangre, porque ya leímos en las familias, esto de esos textos, la familia que tiene que haber sangre. Y esta es la forma en que enseñaríamos este concepto. El concepto es, ¿qué es lo que hace la sangre? Aquí va la respuesta, es, Yahshua dio su sangre por nosotros. Pero ¿cuál es el resultado de su sangre que dio por nosotros? ¿Para qué? Para vivir. Pero usando estas frases, ¿qué es lo que hizo entonces? Para poner la Torah en nuestros corazones y en nuestras mentes. No hay otra forma. Es decir, que el resultado del sacrificio es que usted haga Torah. El resultado del sacrificio no es que usted deje de hacer la ley. Es lo que nos han enseñado al revés. Nos han enseñado, porque Él murió en el madero, usted no tiene que hacer nada. Pero al contrario, porque Él murió en el madero, tiene la habilidad usted ahora de tener la instrucción en su corazón y en su mente. Lo opuesto. Su sangre es para establecer nuevamente el pacto entre el Eterno y nosotros. Porque lo habíamos quebrantado. Dice, pues, como sus padres que quebrantaron y los desprecié porque esa sangre ya no sirve. Es un pacto renovado. Entonces, veo cómo usted puede usar usando como una familia de versículos que le van a dar el concepto total de algo importante como lo que es la sangre. ¿Entendimos esa parte? Okay, so, esta sería esta parte, ¿ok? Número 4. Las 4 reglas. Cuarta regla nos toca, ¿sí? La cuarta regla se llama Binyab. So es B de burro, I-N-Y-A-B. Otra vez, B de burro, I-N de Nancy, Y-A-B de burro. Binyab. Otra vez, B de burro, I, N de Nancy, Y, A, B de burro. Binyab. La segunda palabra es A, B. La tercera palabra es
Mishene, que sería M-I-S-H-E-N-E, Mishene. La cuarta palabra es Kehubim, que es Kehubim, sería K-E-T-H, U-B de burro y M. Kehubim. Binyad a Mishene Kehubim. Construyendo una familia de 2 o más textos. ¿Dos o más textos? So aquí teníamos un como lineal, ¿verdad? El primero. En este el texto puede partirse un montón para agarrar el concepto total. So vamos a ver. Este es un poquito más complicado. Ya. En esta misma regla también la palabra que se va a buscar sangre. No, aquí vamos a usar otra. Vamos a otro concepto. Aquí vamos a usar el concepto veamos el principio. Vamos a ir a Levíticos 19, 35 al 36. Levíticos 19, 35 al 36. No harán injusticia en el juicio, ni en balanza, ni en medida de peso, ni en ninguna otra medida. Tendrás balanzas justas, pesas exactas y medidas preciosas. Yo soy Yahweh su Elohim, que los saqué de Arés de Misraim. Ese es el concepto que vamos a ver, balance aquí. Usando la cuarta regla de Gilel, podemos reconocer la provisión de igualdad de pesas y de medidas que implican cómo juzgar a otros en sus acciones. ¿Okay? So, ¿cómo juzgamos a alguien en sus acciones? O sea, medimos. Ahora, no está hablando de juzgar si este es bueno o es malo, es más que eso. Veamos. So, vamos a ir, Shaul Katán va a juzgar a Yeshua. El sentido lo va a medir. Va a decir, ¿será más alto que los ángeles? ¿Será más grande que esto? ¿Quién es Mashiach? Cuando aquí tenemos una clase de quién es Mashiach, yo estaba midiendo a Mashiach a través de los textos. Si el texto dice esto de él, comparado con este otro ser o concepto, lo mido y como que lo estoy juzgando. Pero no es una forma de juzgar de bueno o malo, sino de medida dónde cae él en el nivel espiritual. ¿Me entender en eso? ¿Está bien? Ok, lo veamos. Vamos a ir a Hebreos 1.5. 1.5 al 14, ¿ok? 1.5 al 14. Esta regla es muy buena para identificar principios bíblicos, ¿ok? Cosas que no cambian nunca. Hay cosas de la Torah que no cambian. Hay cosas que no cambien, sino que con la gente va cambiando, va transformándose. Pero hay cosas de la Torah que no cambian, que son principios totales. Pero, por ejemplo, hablamos de Shabbat, por ejemplo, va cambiando porque nuestra generación va cambiando que es Shabbat. Se hace, pero va cambiando cómo hacerlo, ¿verdad? Hay cosas que son así, no cambian ni ayer, ni hoy, ni mañana. Esta regla se usa mucho para eso. Es decir, que el rabino dice, ok, le voy a explicar cosas que no cambian. ¿Qué usaría entonces él? Esta regla. Esa regla la usaría para hacer su argumento. Aquí va. ¿Qué dice Hebreos 5,
1, 5 a 14. Porque ¿a cuál de los malachim dijo Yahweh jamás? Tú eres mi hijo. En este día te he engendrado. Y otra vez yo seré el Abba y él me será a mi hijo. Y de nuevo, al introducir al Bejor en el mundo dice, adórenle todos los malachim de Yahweh. Y respecto de los malachim, dice, el que hace a sus malachim ruhot y a sus ministros llama de fuego, pero del Hijo dice, tu trono es excelso por el olam y para siempre. El cetro de tu realeza es cetro de equidad. Amaste la sedec y aborreciste la iniquidad, por lo cual te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que al resto de tus compañeros. Y otra vez, desde el principio tú pusiste los fundamentos de Aretz, y los Shemaim son obra de tus manos. Ellos pasarán, pero tú permanecerás, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Porque ¿a cuál de los malachim ha dicho alguna vez Yahweh, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Acaso no son todos ellos ruhot, servidores, enviados para presentar ayuda a los que heredarán la salvación? Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Ahora, la forma en que lo hizo el rabino, creemos que fue Shaul el que lo escribió, la forma que fue de estilo parece como de Shaul. No estamos seguros si fue Shaul Catán que escribió ese libro, de Hebreos, cartas de Hebreos, pero parece ser, por la forma de su estilo. Ok, si vamos frase por frase, se lo voy a dar. Salmos 2.7 equivale a Hebreos 1.5. Segunda de Samuel 7.14 equivale a Hebreos 1.5. Segunda de Samuel 7.14 equivale a Hebreos 1.5. Deuteronomios 32.43 Salmos 97.7 Nehemías 9.6 equivale a Hebreos 1.6. Aquí es porque le decimos es el cuarto regla, porque no es uno con uno, pueden haber tres para llegar a uno. Salmos 104.4 equivale a Hebreos 1.7. Salmos 45.6.7 equivale a Hebreos 1.8.9. Which one, Hija? The one you just passed. Psalms 45.6-7. Salmos 45.6.7 equivale a Hebreos 1.8 y 9. Salmos 102, 25 al 27 equivale a Hebreos 1, 10 al 12. Salmos 110.1 equivale a Hebreos 1.13.
Esa es la forma en que la regla va. Porque lo que hizo aquí el escritor es establecer algo que no puede cambiar. Yeshua, el Mesías, nunca será menor que los ángeles. Nunca. ¿Y cómo usó eso? Usó esa es la regla de los rabinos. Si puedes encontrar otros versos de familia y lo concuerdas con él, entonces estableces un principio torácico bíblico que no puede ser cambiado. ¿Okay? Y la autoridad de su casa va a ver cómo concuerdan esos versos con esto. ¿Qué es que si una persona no sabe enseñar, verdad? O le quiere aprender a enseñar la Torah, usaría estas reglas. Entonces tiene un buen bosquejo y el peso de cómo llevar a cabo algo, ¿verdad? Y no solamente lo usa con la Torah, lo usa con el Zohar, con el Mishnah, con cualquier otro libro, porque tiene donde sacar y pone peso. Es decir, como un buen rabino, eventualmente lo que hace es agarrar el texto torácico, pone 2 o 3 y le pone un montón de adornos del Zohar, del Minhaj, y él tiene entonces un peso grande histórico, antropológico, arqueológico de lo que está hablando. Y no cambia eso. Es decir, la cuarta muy importante para Gilel, para establecer. Quiere que cuando le pongan a usted el examen, ¿cuál de las 7 reglas que establece un principio que no cambian en la Torah? Usted diría la 4. Espero que se acuerde. Ahorita espero que se acuerde. ¿Qué es cosas así? Ok, vamos al número 5. Se llama Kelal. K de Carla, E de elefante, L de Lola, A y L de Lola. Otra vez. K-E-L-A-L. Kelal. La segunda letra es, la palabra es Uferat. U, F de feo, E de elefante, R de rata, A, T. Uferat. Le llamamos general y particular. Así le llamamos a esta regla. ¿Ok? General y particular. Este es un poquito más fácil. Lo que dice es que hay versos en la Torah que es bastante general. Por ejemplo, Génesis 1:27. Y Yahweh creó al hombre, ¿verdad? Lo creó en su semejanza, pero está en general. ¿Cómo lo creó? Los detalles no hay ahí. Es solamente en general. Pero si vamos a Génesis 2:7 y 2:21, encontramos lo particular, ¿verdad? Cuando agarró al hombre, lo formó, lo sopló, es más particular, no es tan general. ¿Entendemos eso? Por ejemplo, hay versos que nos enseñan particularmente cómo hacer las fiestas, y otros versos son más generales. Y guardarás luna nueva. Ok. ¿Y cómo la guardo? Eso sería más general, ¿verdad? El verso está en general. Pero por ejemplo, dice, harás un azúcar y harás esto y esto, es más particular. Entonces tenemos que entender que no podemos tenemos que tener cuidado de interpretar lo general como particular y lo particular como general. Ten cuidado de no mezclar las cosas, porque entonces uno tiende a inventarse cosas, pues. Cuando explica qué hacer es particular. Ajá, es particular. Que al final cuando viene la fiesta no casi no explica nada, le da muy poco, pero si hay versos.
Por ejemplo, cuando habla de divorcio y que es por impurezas, ¿verdad? O impurezas pareciera como fuera general. Pero el momento que dice adulterio o algo sexual, viene a ser particular. ¿Sí? Una pregunta sobre esta regla. Está más fácil, ¿verdad? Un poquito más fácil. Ok, vamos a la siguiente. Esta se llama Kayotse, que sería K de Carlos, no, K de Carla. A, Y, O, T, Z, E. Kayotse. ¿Esta es la sexta regla, Marina? Esta es la sexta regla. Kayotse, Bo, B, O. B de burro, O. Kayotse, Bo, Mimekom. Que sería M, I, M, E, K, O, M. Otra vez, M, I, M, E, K, O, M. Una vez más, M, I, M, E, K, O, M. Mimekom. Ajar. Que sería A, K, H, A, R. Akhar. Entonces, Kayotse, Bo, Mimekom, Akhar. ¿Qué quiere decir? Analogía hecha de otro pasaje. Analogía hecha de otro pasaje. Analogía hecha. De otro pasaje. Ajá. Ok, veamos. ¿Listos? Pues? Porque aquí tratamos de tratar la manera, en este pasaje, es buscarle a veces las contradicciones que puedan haber. Ahora, hay contradicciones que no se pueden cambiar, hay cosas que dan como dolor de cabeza, pero hay unas que sí se pueden descifrar y se pueden definir que no son contradicciones cuando se lee usando analogías de otros pasajes. ¿Okay? En este caso, Kayotse, Ben, o Kayotse, Bo, Mimekom, Ajar. Aquí va. Vamos a Levíticos 1.1. Leamos. Levíticos 1.1. Y llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio, diciendo. ¿Otra vez, digo? Y llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio, diciendo. Ok. So, lo llamó de dónde? Dice, y llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio. Desde afuera de del la tabernáculo. reunión. De afuera lo llamó. A donde tent, o meeting. Afuera del tabernáculo lo llamó. Ok, ¿qué dice Éxodos 25:22? Ahí me encontraré contigo y desde encima del asiento del perdón, de entre los dos querubines que estarán en el Aarón Ha'edot, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte respecto a los hijos de Israel. So, ¿de dónde oyó él la voz? ¿Dónde estaba? ¿Estaba fuera del asunto? ¿Dentro de los querubines? ¿Dónde estaba? Esa es la pregunta. Si leemos números 789 nos va a decir exactamente. ¿Número qué? 789, creo que hay 89. ¿Eh? ¿Hay? Tal vez del 8. Quizás, ¿verdad? No creo que hay 89. Sí hay. ¿Sí hay? Ah, Es bueno. el último. Y cuando
el tabernáculo del testimonio para hablar con él, oía la voz que le hablaba de encima de la cubierta que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. So, estaba encima, pero era entre los querubines. Pero en los dos pasajes uno estaba como que estuviera hablando de afuera de la casa de campaña, ¿verdad? En la otra como que estaba adentro, pero ya en este pasaje vimos que sí estaba, pero encima. Encima, dentro. Y eso aclara esa parte. Claro, ¿Ok? los dos anteriores. Es una aclaración. Estaba encima de la cubierta. Exacto. El arca del testimonio entre los dos querubines. Pero no podía estar dentro. Ok, veamos otra más. Pasamos a séptima. Número 7. Primera de Crónicas 27:1. ¿Qué dice? Y los hijos de Israel, según su número, a saber, príncipes de familias, tribunos, centuriones y oficiales, de los que le servían al rey en todos los negocios de las divisiones, que entraban y salían cada mes, en todos los meses del año. Eran en cada división 24,000. ¿Eran 24,000? Ok, eran 24,000. Ahora veamos 2 de Samuel 24:9. Y Joab dio la cuenta del número del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y de los de Judá 500,000 hombres. No concuerdan los números, hay una historia ahí eran 24,000, aquí son más. Entonces leemos ahora Crónicas 21:5. Primera de Crónicas. Ajá. ¿Primera? ¿Qué dice Primera de Crónicas 21:5? Joab entregó a David el total de censo de todo el pueblo, y en todo Israel había 1,100,000 que portaban espadas, y de la tribu de Judá 470,000 hombres diestros en el uso de la espada. Ok, so, 2 de Samuel 24:9, cuando lo comparamos con 1 de Crónicas 21:5, hay un problema de números. Pero 1 de Crónicas 27:1 nos dice que están divididos. Y cuando agarramos todos los 24,000 y hacemos la suma, nos da otra vez el número. Pero en los dos eran diferentes números. ¿No entienden bien eso? So, cuando los unimos, nos da otra vez 1 de Crónicas 27:1. So, estamos usando, cuando hay como una contradicción entre dos versos, usamos otro verso para ver si nos puede ayudar de ver dónde está el problema. ¿Okay? Creo que ya habla de Judá también. Exacto, sí. Ok, y último, La última regla. por ejemplo, solamente quiero decir, por ejemplo, cuando dice la Torah, dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. Así dice. Pero dice Pablo, no hay justo de uno. Bueno, si no hay justo ni uno, ¿cómo el justo vivirá por la fe? Si no hay ni uno, ¿verdad? Pero cuando ya lee uno bien lo que dice, cuando está hablando, es de que si hay alguien que tiene fe, que sea obediente, le es contado como justicia. Entonces hay que usar otro pasaje para aclarar esos dos pasajes juntos, porque uno dice el justo por la fe vivirá, y el otro dice no hay justo ninguno. Tiene que haber otro en medio que nos enseñe qué es lo que sucede ahí. ¿Okay? Hay muchos así.
Eso le pasa mucho a Pablo, porque Pablo dice, por la ley me entró el pecado y no sé qué, y no es por la ley y estas cosas, pero cuando ya usamos otros pasajes, nos damos cuenta que está hablando de otra cosa. Ok, y el último, la séptima, se llama davar, D de dedo, A-B-A-R, davar, ¿Qué chica o grande? perdón, ¿De burro? P de vaca, davar, Hilmad, H-I-L-M-A-D de dedo, Hilmad, meanino, M-E-A-N-I-N-O, meanino. Eso se llama explicación obtenida del texto, del contexto. ¿Cómo está el dicho? El dicho dice: un texto sin contexto es un gran pretexto. ¿Verdad? Es decir, que si estamos usando un texto sin el contexto de lo que está sucediendo, tenemos un gran pretexto para andar torciendo las cosas. Entonces es muy importante. Yes. Is the definition for that one explicación? It's an explanation to obtain from a context. Es decir, que está el texto y el contexto. So, veamos. Romanos 14.1, ¿qué dice? 14.1. Sean comprensivos con los que no tienen segura su fe. Dejen las discusiones que terminan en división. ¿Es 14.1? 14.2, digo. Hay quien cree que se puede comer de todo, mientras que otros, menos seguros, comen solo verduras. Ajá, so, ¿qué están hablando? Romanos 14.1, ¿verdad? 2. Sí. Porque uno ¿El 3? Y entonces dice, el que come de todo no debe despreciar al que se abstiene, y el que no come de todo, que no critique al que come, pues el Elohim lo ha tomado tal como es. Siguiente. Sí. El 4 dice, ¿y quién eres tú para criticar al servidor de otro? Y se mantiene en pie o se cae, es asunto de su patrón, pero no se caerá porque su amo tiene poder para mantenerlo en pie. Sigue leyendo. Para unos hay días buenos y días malos, mientras que para otros todos los días son iguales, que cada uno pues siga su propio parecer. El que se preocupa por un día de buena suerte lo hace por el amo, y el que come lo hace por el Elohim, pues al comer le da gracias, y también el que no come lo hace por el Elohim, y le da igualmente gracias. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Elohim, si morimos, morimos para el Elohim. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos a Dios. Por esta razón, Yeshua inventó la muerte y la vida para ser amo de los muertos y de los que viven. No tengo bien mis notas aquí. El que dice: yo estoy convencido por mi amo Yeshua que nada es no limpio por sí mismo. Considerar todo lo que es no limpio y lo que por ahí está en Romanos 14, por ahí, ¿no? I know and I am convinced by
the Lord Yeshua, that nothing is unclean of itself. But to him who considers anything to be unclean, to him is unclean. Dice, yo sé, y estoy seguro Esa. de ello, en el amo Yeshua, que ninguna cosa es impura de por sí, pero sí lo es para quien la considera impura. Entonces, si tú ofendes a tu hermano con lo que comes, ya no vives según el amor, no vayas a destruir con tu dieta a aquel por quien murió. So, pareciera como que Pablo está diciendo ahí por el verso de que no importa que coma usted, que al final mientras no vaya a molestar a su hermano, ¿verdad? Pero cuando, que otra palabra de kosher no vale. Pero no está diciendo eso, el contexto no es ese, el contexto realmente lo que está diciendo es de que el principio es de que las cosas no son impuras porque son impuras, sino porque Él dice que son impuras. Otra vez, el principio torácico es que las cosas no son impuras porque se ven impuras, porque yo digo que son impuras, sino porque Él dice que son impuras. Ejemplo, la gente me dice que mire que el cerdo ya no es cerdo como antes, ahora los tienen en unas granjas y les dan de comer maíz y otras cosas, ya no son son más saludables. Y la respuesta es, no es porque yo o porque el médico o porque él diga que es bueno o malo, que al final es porque él dice que es impuro. Hay que ver el contexto de lo que está diciendo él. En el 20, Rabino dice, Es el 20. dice, no destruyan la obra del Elohim por cuestión de alimentos. Si bien todos son puros, es malo comerlos. Cuando la conciencia te reprocha, lo mejor es abstenerse de carne, vino o de cualquier otra cosa, si eso puede ser causa de tropiezo para tu hermano. Sí, está hablando de esas cosas, hay contexto más ahí. ¿Okay? Eso, en otras palabras, hay que tener una explicación obtenida del contexto, no solo del texto, sino del contexto de lo que está sucediendo en la historia. ¿Okay? Ahí tenemos las 7 reglas. Terminamos. Nos vemos para adelante, mismo canal.